Hola, ¿cómo les va? Hoy les queremos presentar un corto documental sobre la llamada Cresca Grande del río Colorado. Este fenómeno de características catastróficas sucedió en los últimos días del año 1914 y el inicio de 1915 a todo lo largo del valle del río Colorado, produciendo pérdidas de vidas humanas, de bienes, rebaños y todo lo que era el incipiente aprovechamiento agrícola de sus riberas hace más de un siglo. Para hablarnos de ello, hoy tenemos de invitado al profesor Raúl Hernández, un amigo que ha dedicado varios años a la investigación histórica de aquel fenómeno hídrico. Hablemos con él y escuchémoslo. Hablar del río Colorado significa referirnos al primer río patagónico. Es un río que cruza nuestro territorio nacional desde la cordillera de los Andes hacia el este hasta que desemboca en el mar Argentino y en el océano Atlántico. Está alimentado por las nieves cordilleranas y sus nacientes propiamente dichas se ubican en la provincia de Mendoza y en la provincia de Neuquén, donde están los afluentes más importantes, el Grande y el Barrancas. Ambos cursos confluyen en Butarranquil, en inmediaciones de la población de Butarranquil, y a partir de allí, unificado, ya conforma lo que es el río Colorado propiamente dicho. Aguas abajo, y cuando la mano del hombre no había actuado en forma negativa, recibía el aporte de la cuenca del río Desaguadero Salado Chadirobú-Curacó, allí en inmediaciones de Pichimahuida. Y bueno, ambos cursos ya reunidos en un cauce común llegaban al valle inferior para desagotar en el Atlántico. De esos dos ríos cordilleranos, ¿cuál fue el que protagonizó la Cresca Grande, Raúl? En este caso, antes de hacer el comentario sobre el causante, ¿verdad?, podríamos hacer una muy breve referencia a las particularidades físicas que reúne la zona, que está enmarcada dentro de lo que se conocen como los Andes áridos. Justamente la palabra de aridez aquí aparece claramente reflejada en la desnudez de las pendientes de los cerros y a su vez con lo empinadas que son y con lo liviano que son sus laderas. De allí que es muy frecuente que se produzcan derrumbes de laderas, y esto fue lo que sucedió en tiempo geológico sobre el cauce del río Barrancas. En una época no muy bien determinada, pero obviamente han sido algunos milenios, se produjo una gran remoción en masa que cerró el valle y creó una especie de dique natural. Ese dique natural, que evidentemente tenía una magnitud muy notable, permitió que se formara un lago al que se le dio el nombre de Carrilauca, ¿no es cierto?, por el color de las aguas, y una vez completado el cauce, por sobre el muro de ese dique natural, empezó a volcarse hacia el valle y siguió alimentando las nacientes del río Colorado. El lago Carrilauquén, formado por la naturaleza en forma casual, ¿estaba lleno de millones de metros cúbicos de agua en años anteriores a la Cresca? Hay, sí, algunas imágenes e incluso cuando la Dirección Nacional de Geología y Minas manda a hacer la inspección de lo ocurrido, ¿no es cierto?, en el desastre de la Cresca, hay un plano que marca el sitio máximo que había llegado a ocupar el lago y el que ocupaba en ese momento, mostrando el terrible desembalse que se generó a partir de la rotura de ese muro. Vale la pena tener presente que hay otro factor que va a tener incidencia, ¿no es cierto?, para que se active el desastre, y que fue la existencia de un periodo muy rico en nieves, lo que generó una gran acumulación de masa nival y un repentino arribo de una ola de calor que genera un deshielo muy apresurado
ese deshielo arrastra laderas y eso cae sobre el lago y la presión que genera esa caída hace estallar, ¿no es cierto?, al muro, abriendo, según los relatos, una garganta enorme. Se habla de alrededor de 250 metros de ancho por más de 100 metros de alto. Pensemos al hablar de 250 metros que es un edificio fácilmente, ¿no es cierto?, de varios pisos de alto, y bueno, por allí se descarga violentamente hacia el valle esa masa enorme de agua, barro, sedimentos, rocas, ¿no es cierto?, y como es una zona de alta pendiente y a su vez muy encajonada, la energía que eso lleva aguas abajo es terrible. Pese a que estamos hablando de hace más de un siglo, ¿había algún tipo de control sobre la seguridad del cierre del lago? Es probable, aunque por los pocos testimonios que hay, ¿no es cierto?, la gente no hablaba de un riesgo porque no había un antecedente, por lo menos inmediato, que se hubiera transmitido, salvo, sí, esos derrumbes, ¿no es cierto?, como lo hemos visto en algún viaje que hemos hecho, en que se nota claramente, ¿no es cierto?, cómo se ha desprendido. Pero creo personalmente que nadie tenía la menor idea de la magnitud de lo que podía pasar si se llegaba a romper ese muro. De hecho, ¿no es cierto?, eso fue una enseñanza muy dura que ha llevado a que hoy en día sobre otras lagunas se ejerza un control a través de instrumental, a través de visita y a su vez ahí sí hasta la misma participación de los habitantes que permanentemente están mirando, en el caso de la laguna La Negra y La Fea, su comportamiento, ¿no? ¿En qué momento sucedió el estallido del gran tapón de la laguna o lago Carrilauquén? De acuerdo a los testimonios que he podido rastrear, ¿no es cierto?, en distintas fuentes, publicaciones, relatos, diarios, información que me ha ido agregando mucha gente que le ha conocido la temática, más o menos he podido reconstruir. Y el suceso se habría puesto en marcha el día 29 de diciembre de 1914. Y desde el momento en que se produce la rotura del muro hasta que llega al Océano Atlántico son 10 días que lleva el devenir, digamos, de este valle. Los relatos de lo sucedido en la parte superior son muy escasos porque prácticamente arrasó las estancias, los pequeños poblados incipientes, algunos pequeños sembradíos. Hay testimonios que hablan de que llegó a 16 metros de altura. Si pensamos 16 metros de altura a la velocidad que venía con la pendiente y lo que acarreaba, era muy difícil que alguien pudiese salvarse. Cuando sale de esa especie de encajonamiento, ya digamos de Butarranquil hacia abajo, hasta llegar al meridiano 10, o sea, a nuestro límite oeste, se habla de que más de 50 personas perdieron la vida. Los datos no son muy fidedignos justamente en cuanto a los daños personales que ha habido, ¿verdad? Lo que se encuentra son la información de los cuerpos hallados, ¿no? Hay personas que nunca fueron halladas, muchos desaparecidos, ni que hablar de lesionados, heridos y cosas por el estilo. Cuando ya entra en nuestro territorio nacional, que era aquello, va a impactar directamente, ¿no es cierto?, sobre lo que sería el frente de la colonia 25 de Mayo, donde allí, de acuerdo a lo que en algún momento contó la viuda del comisario Díaz, que era el comisario que falleció junto con un hijo y otra persona más, más o menos hay entre 8 y 10 metros a la altura de donde está Puente Dique, ¿no? Así que hay que pensar que eso volcado hacia el valle tiene que haber sido una masa enorme, gigantesca. Según el cálculo, por el desembalse salen 2.000 millones de metros cúbicos. Es una cantidad formidable. ¿Esa gran cantidad de agua sería equivalente a más de la mitad de la capacidad del lago de Casa de Piedra lleno? No, Casa de Piedra estaríamos hablándolo en
hectómetros cúbicos, si mal no recuerdo, creo que son algo así como 36.000 hectómetros, ¿no es cierto? O sea, 36.000 millones. Esto es menor, pero con la particularidad de que es una situación instantánea, ¿verdad? Y bueno, 25 de mayo llega al día siguiente, ¿no es cierto? Y ese día siguiente, si bien ha perdido cierta energía, todavía tiene una capacidad destructiva terrible. Luego de iniciada la inundación, ¿no hubo forma de dar avisos? Hay dos anécdotas que rescato, ¿no? Una es la especie de leyenda que se ha creado, ¿no es cierto?, por parte de los sobrevivientes, del sonido, que era una especie de trueno, los brillos metálicos que se veían en el horizonte y un jinete que venía corriendo adelante avisando que llegaba la crecida. Claro, imaginemos diciembre, 30 de diciembre, ¿no es cierto?, el valle, el calor que haría, la situación, la gente con esa especie de letargo, la alegría propia de llegar a un nuevo año. Nadie se podía imaginar una situación de esa, ¿no? Entonces, allí, bueno, es terrible la capacidad destructiva. Se pueden identificar fácilmente alrededor de unas 115 víctimas fatales allí, ¿no es cierto? Hay familias enteras que son muy afectadas, ni que hablar de la producción, las chacras de la colonia propiamente dicha pierden gran parte de su instalación, se taponan los canales, se barren los suelos, arrancan árboles. La zona que más o menos quedó un poco más ilesa fue lo que se llama la estancia de los ingleses, pero también hubo impactos sobre la margen contraria, sobre la margen del río Negrina, ¿no es cierto? Allí también hubo víctimas en la zona de Catriel. Y bueno, ya así como el valle comienza a abrirse, la energía empieza a difuminarse, y ya cuando llega a Pichimahuida, en la estación del ferrocarril, lo hemos visto, ¿no es cierto?, está a la altura de la banderola, de esas puertas de 2,50 a 3 metros de alto. Obviamente, de 25 de mayo hacia abajo no teníamos centros de población, digamos, concentrada, como sí sucedía ahí. Entonces, si hubo algún impacto sobre habitantes o eso, no ha quedado mucho registro. Donde sí hubo daño fue ya en la parte más al sur, allí en lo que es Río Colorado propiamente dicha, frente a la Adela, donde por su condición de valle, de apertura, allí el agua se abrió mansamente, aunque inundó, cortó las vías del ferrocarril, y tapó todo eso con un manto de agua que en la estación más o menos está en el orden de los 70, 80 centímetros. De todas maneras causó un daño muy grande. Un tren que venía en auxilio quedó detenido en el medio porque la correntada lavó las vías, ¿no es cierto? Quedaron las vías en el aire, la gente se refugió en los techos de los vagones, otros se subieron a la barda, y después sigue la inundación, llega al valle inferior del río Colorado, en la zona de Pedro Luro, donde allí, bueno, también va a causar daños sobre el área de cultivo, y finalmente deja una especie de barra, crea ya dentro de lo que sería la desembocadura en el océano, que es el material de acarreo que había llevado. Como te decía, eso dura 10 días, ¿no es cierto? Y son 10 días que marcaron a la historia de nuestra región, no solamente de nuestra provincia, porque tanto en la parte alta de Mendoza, Neuquén, Río Negro y nosotros vivimos una situación terrible. ¿Podemos decir que pese a ser mediterráneos, los pampeanos tuvimos una gran catástrofe? Sí, con las particularidades del caso, ¿no es cierto? Podemos compararlo tranquilamente con una especie de tsunami a lo que sucedió, porque es una ola gigante que acarrea materiales en remoción y en masa de una manera impresionante, y eso avanza y sepulta y destruye y prosigue, ¿verdad? Hay inundaciones en las que el agua puede ser, digamos, un enemigo terrible, como ha pasado recientemente en La Plata o como pasó en Santa Fe en su momento, pero no trae esa carga de material que sí traía esto.
Y bueno, eso justamente es un agravante, ¿verdad? Porque si fuese el agua solamente que cubriese, se retira y se termina, pero el material que acarreó hasta que se eliminó. Y después, bueno, como yo te comentaba, que también ha habido situaciones que son anecdóticas. Por ejemplo, cuando llega la noticia al gobernador del territorio nacional, llega varios días después y a través de una forma bastante insólita, pero que te muestra las características de abandono en que vivía la gente allá. El juez de paz, ¿no es cierto?, a caballo, se traslada hasta la Copelina, de allí de la Copelina por el telégrafo va a llegar hasta Victorica, de Victorica va a venir para Toay y Toay para acá. Y la noticia que le llega del radio dice que se ha desbordado la laguna Urrelauquen de Puelches, lo cual denota, ¿no es cierto?, el estado de confusión, digamos, de desconocimiento que había de la geografía de la zona. Y la otra cosa que eso fue relatos que me llegó por parte de la gente de allí de 25 de mayo, es que cuando estaban haciendo los trabajos del puente dique, de la construcción del puente dique y otras obras, se encontró a varios metros tapado bajo el sedimento cajones con elementos embalados de la Casa de Comercio Esquerra, ¿no es cierto?, que quedó totalmente sepultada, ¿no? Luego de la creciente, ¿qué pasó con el desarrollo agrícola de la cuenca del Colorado? Es una cosa muy interesante el ver cómo una consecuencia puede prolongarse en el tiempo y te puede modificar el desarrollo de una región. En este caso, la colonia 25 de Mayo, creada por el Gobierno Nacional, con todas las fallas que yo traía aparejado, porque cuando el Gobierno Nacional lo creaba, ¿verdad?, y después ya lo dejaba un poco a su libre albedrío, ¿no es cierto? Pero la gente que se había instalado allí, muchos criollos, algunos inmigrantes, descendientes de pueblos originarios, habían armado toda una estructura de riego que en parte era trabajada mancomunadamente con la compañía inglesa, la Río Colorado Land Company, y a su vez también los vínculos que tenían con el área del Valle de Río Negro, con el área de Puelén, el oeste nuestro. Entonces había un desarrollo incipiente que pintaba para algo más destacado, si tenemos en cuenta que ya la gente de lo que era el desarrollo del Alto Valle de Río Negro, Neuquén, estaba en marcha, y el Ferrocarril del Sur, que era una empresa inglesa de Bahía Blanca hasta allí, ya tenía previsto extender una línea férrea en dirección hacia 25 de mayo. Tengamos presente que ya los ingleses venían viendo el territorio sur de la provincia como un área que les resultaba interesante, a raíz, por ejemplo, de la explotación minera de inmediaciones de Puelches, donde construyeron el puente de Pichimahuida justamente para que pasara la carga, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, si el ferrocarril del sur hubiera llegado a la colonia, hubiera dado lugar a solucionar uno de los problemas críticos y básicos de las colonias nuestras, esa fue una y Butaló fue la otra, de la comunicación, porque eran colonias que se creaban mediante un decreto, mediante un amojonamiento, y bueno, ahí tienen la parcela, trabajen, sin apoyo de ningún tipo, ni crediticio, ni estatal, ni cosa por el estilo. Entonces pensemos que ellos estaban a 420 kilómetros de la capital del territorio, capital que prácticamente ni sabía qué pasaba allá, ¿no es cierto? Ellos, en el mejor de los casos, su vínculo era con General Hacha. General Hacha era un poco el punto de referencia del territorio nacional para ellos, ¿no? Y bueno, todo eso, más la previsión que había de poner bajo riego nuevas superficies, seguir creciendo, el hecho de estar conectado a otros mercados, de tener posibilidad de transporte, hubiera significado un cambio rotundo. Cuando se produce la creciente, entra en un estado de letargo, ¿no es cierto?, que en líneas generales se puede hablar de 40 años, hasta que en los momentos finales del territorio nacional y los comienzos de la provincia
se empieza a ver la necesidad, ¿no es cierto?, de mirar hacia el sur y comenzar, digamos, a analizar un proyecto con mucha más seriedad. O sea, al desastre propio de la inundación tenemos que sumarle los 40 años de, podríamos decir, de estado latente en que eso queda hasta que se vuelve a reiniciar el proyecto. Eso temporalmente no le podés asignar un valor, pero es un siglo de atraso prácticamente, creo. Como técnico, ¿tenés algún mensaje sobre la estabilidad de las dos lagunas que todavía existen en las nacientes del río Barrancas? Un avance, ¿no es cierto?, tecnológico que hoy permite contar con una serie de elementos de previsión, ¿no es cierto?, y de control que antes obviamente no existía. Tengamos presente que el COIRCO, el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, ¿no es cierto?, ese organismo integrado por las 5 provincias ribereñas, tiene instalada una estación automática satelital que está informando permanentemente sobre la situación de la nieve, las precipitaciones, los niveles de las lagunas. O sea, hay un control que no existía antes. Obviamente, y eso ocurre en todo el mundo, las fuerzas de la naturaleza en muchos casos pueden llegar a superar las previsiones del hombre. Pero teniendo sistemas de comunicación como hay hoy en día, de vigilancia directa, instantánea, y a su vez campañas que se están haciendo sistemáticamente para ver qué sucede, yo creo que hay ¿cómo podríamos decir?, un alto porcentaje de certeza en cuanto al control del movimiento de las lagunas. Me comentaban justamente gente que participó en una de las últimas campañas que en ocasión del terremoto que se registró en Chile hace 2 años atrás, se generó una especie de ola de varios metros de altura dentro de la laguna La Fea. Y eso está perfectamente registrado, ¿no es cierto?, en los instrumentos donde se ve con nitidez la oscilación que se produjo, pero no hay ninguna evidencia que demuestre que haya afectado el muro, que también es natural, ¿no es cierto?, que hay en ambas lagunas. Las lagunas Fea y Negra son mucho más chicas que la fatídica Carrilauquén. Sí, incluso cuando uno ve imágenes como uno ha visto, y bueno, vos creo que lo has visto personalmente, ¿no es cierto?, la magnitud del muro que cierra la laguna La Fea, es prácticamente imposible de pensar que eso pueda llegar a sufrir una rotura instantánea, ¿verdad? Puede llegar a tener una filtración, pero una rotura instantánea como la que sucedió con Carrilauquén, pensemos que era un lago de 20 y tantos kilómetros de longitud, ¿no es cierto?, y de alrededor de 70 u 80 metros de ancho por 5 o 6 kilómetros de ancho, ¿verdad? Era una cosa gigantesca. Entonces la presión, más el movimiento, más todas las fuerzas físicas que están actuando, era una bomba de tiempo eso, ¿no? Luego de escuchar la interesante historia relatada por Raúl, y recordando a aquel supuesto jinete que venía avisando a galope tendido a los vecinos de la llegada de la creciente, don Edgar Morisoli nos aporta un tema poético. Mito o verdad histórica, también verdad del mito. Se contaba de un jinete que corrió costa abajo el Valle del Colorado, en aquel fatídico diciembre de 1914, anunciando el inminente colapso del Carrilauquén y la catastrófica Cresca Grande que luego sobrevino. De aquellos decires nació la leyenda que hoy vuelve, preguntando como en el verso de Darío: ¿quién eres, solitario viajero de la noche? Leyenda del jinete. Todavía levanta el verano su estrofa más libre, el penacho de las cortaderas, y las golondrinas remontan su danza nupcial en los cielos del sur y del alma. Hasta aquí la canción, aunque trunca. Lo que sigue no es cierto ni incierto, es rapsodia o centón de los montes, brumosa memoria de algunas riberas, provincia ilusoria del sueño, relato y romance de extintos fogones cuya lumbre custodia mi frente o inventa mi sangre. ¿Quién es el jinete sin rostro que llega, sofrena y se apea junto al guardapatio?
¿Quién envía ese propio que baja de las veranadas, cruzando escoriales sin fin y cubierto de polvo? ¿Quién sale a su encuentro y en la umbría de las alamedas recibe ese huésped que viene con tanta lejura a la espalda y se atreve a mirarlo a los ojos, aún a riesgo de ver frente el hueco calcáreo la mera y desnuda osamenta del chasqui fantasma, cuyos dedos, hurgando en la alforja, le entregan un pliego llovido y borrado por los temporales, que alertaba del trueno inaudito, las aguas feroces, el crujir de las grandes raíces volteando hacia el cielo, y tras ello el silencio y la pena, y un vuelo de jotes sobre el valle frutal y perdido. Su caballo era Argel. Nadie supo después el destino de aquel fabuloso correo, pero dicen que en noches de luna su sombra galopa la antigua picada, el largo camino de los zapadores. Hasta aquí la canción, mis amigos, hasta aquí la canción.